Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta muestra de punto de escama. Esta puntada se utiliza mucho en ropa de bebés. Este es el lado derecho de la labor y este es el lado revés de la labor. Para poder trabajar con dos colores del hilo sin tener que cortarlos, como cada hilera tenemos que hacer con otro color del hilo, necesitamos un par de agujas de doble punta. Así que después de tejer una hilera podemos deslizar los puntos y volver a tejer otra hilera por el mismo lado de la labor. Para hacer la muestra voy a montar 22 puntos y voy a utilizar el hilo del color del fondo de la muestra. Giramos la labor. La primera hilera vamos a tejer con el otro color del hilo. En la primera hilera el punto del borde tejemos del derecho. El motivo de la primera hilera de punto de escama es un punto revés y un punto sin tejer, con la hebra por delante de la labor. Un punto del revés, un punto sin tejer. Terminamos el motivo, el último punto que es punto del borde, tejemos siempre del derecho. Ahora, tenemos que volver a por el hilo que tenemos por el otro lado. Entonces, en vez de girar la labor, deslizamos los puntos a la otra punta y vamos a tejer otra vuelta por el mismo lado de la labor. Hilera número 2. El primer punto, a partir de ahora, vamos a pasar sin tejer. Y la segunda hilera vamos a tejer toda del derecho. El punto del borde también tejemos del derecho. Tenemos dos hileras, las dos hebras tenemos por el mismo lado, así que ahora giramos la labor. Hilera número 3, otra vez tejemos con el hilo en color verde. El primer punto, que es punto del borde, pasamos sin tejer. Y la tercera hilera vamos a tejer un punto del derecho y un punto del derecho, pero sin tejer. Lo deslizamos a la aguja derecha, con la hebra por detrás de la labor. Un punto del derecho, un punto sin tejer. Un punto del derecho, un punto sin tejer.
El último punto, el punto del borde, tejemos del derecho. Y otra vez tenemos que volver a por este hilo. Entonces deslizamos los puntos y tejemos hilera número 4. El primer punto pasamos sin tejer, que es punto del borde. Hilera número 4, tejemos toda del revés. El último punto, que es punto del borde, tejemos del derecho. Ya tenemos las 4 hileras del motivo. Ahora estas 4 hileras hay que repetir durante toda la labor. Otra vez tenemos las 2 hebras por el mismo lado de la labor. Así que giramos las agujas, cambiamos el hilo y vamos a tejer hilera número 1. El primer punto pasamos sin tejer. Y tejemos un punto del revés y un punto sin tejer con la hebra por delante de la labor. Un punto del revés, un punto sin tejer. Un punto del revés, un punto sin tejer. El último punto tejemos del derecho. Deslizamos los puntos y volvemos a por el otro hilo. El primer punto pasamos sin tejer. Hilera número 2, tejemos toda del derecho. Giramos la labor, cambiamos el color del hilo, hilera número 3, pasamos el punto del borde sin tejer. El motivo de la hilera número 3 es un punto del derecho y un punto sin tejer. Un punto del derecho y un punto sin tejer. Deslizamos los puntos y tejemos hilera número 4. Hilera número 4, tejemos toda del revés.
Este es el lado revés de la labor y este es el lado derecho de la labor. Continuamos de esta manera hasta llegar a la altura deseada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.